Muy buenas tardes para todos. Esta es la CIPA número 7 y vamos a hacer un ejercicio sobre vectores con comprobación en GeoGebra. En nuestra tabla de contenidos, la primera parte será mostrarles el ejercicio, segundo, la descomposición de vectores y tercero, la comprobación en GeoGebra. Vamos a hacer un ejercicio de tres vectores que lo vamos a llamar F1, F2, F3. El primer vector, el F1, tiene una longitud de 5 metros con, con un ángulo de 40 grados. El vector 2 de 7 metros con un ángulo de 36 grados y el tercer vector de 2 metros con un ángulo de 50 grados. Como pueden ver en la imagen. Ahorita vamos a la descomposición de vectores, donde vamos a descomponer cada uno de los vectores y mm, entonces sería F1x es igual a 5 por el coseno del ángulo que es 40 grados igual a 3,83 metros. Y descomponemos la y del primer vector que es igual a 5 por el seno del ángulo que es 40 grados igual a 3,21 metros. El segundo vector en el x es igual a menos 7 por el coseno del ángulo que es igual a menos 5,66 metros. Y en la y que es igual a 7 menos 7 por el seno del ángulo de 36 grados, que es igual a menos 4,11 metros. En el tercer vector el x, que es igual a 2 por el coseno del ángulo de 50 grados, que es igual a 1,29 metros. En la y, que es igual a menos 2 por el seno del ángulo de 50 grados, que es igual a menos 1,53 metros. Hacemos la sumatoria de las x y la y, es donde sumamos la x de 3,83 menos 5,76 más 1,29 que es igual a menos 0,54 metros. Y en la y, donde es 3,21 menos 4,11 menos 1,53 que es igual a menos 2,43 metros. Ahorita seguimos a sacar la magnitud del vector con las sumatorias de x y y, donde utilizamos la fórmula de Pitágoras, que es la raíz de la sumatoria de x elevado a la 2 más la sumatoria de y elevado a la 2, que nos da un resultado igual de 2,48 metros como la magnitud del vector. Y por último sacamos el ángulo de inclinación con la fórmula de tangente sobre una división de la sumatoria de y sobre la sumatoria de x, que es igual a 4,5 y el 4,5 le sacamos la tangente inversa que nos da un ángulo de inclinación de 77,47 grados. Y seguimos con la comprobación en GeoGebra, que es la siguiente. Bueno, en esta parte lo que vamos a realizar es ir ubicando en nuestro plano cartesiano cada uno de los tres vectores que venimos manejando. Para el primer vector vamos a hallar tanto para el componente X como Y las coordenadas. Luego de que seleccionamos las coordenadas ya determinadas, vamos a aplicar el deslizador para poder obtener el primer ángulo. Aquí ya visualizamos pues el primer vector ubicado junto con su ángulo. Para el segundo vector vamos a hacer lo mismo. Realizamos la aplicación de las coordenadas, la ubicación, tanto para los componentes X como en Y. Luego de que ya los hemos seleccionado, lo que hacemos es aplicar el deslizador para obtener el ángulo de este segundo vector. Y visualizamos ya nuestro segundo vector en el plano cartesiano. Y para el tercer vector lo que hacemos es ubicar sus coordenadas para los dos componentes. Y por último se aplica nuevamente el deslizador para obtener su ángulo. Aquí ya tenemos pues los tres vectores, cada uno con sus ángulos. Listo, ahora para poder comprobar o demostrar el
el vector resultante, lo que vamos a hacer es eh, aplicar una fórmula que vamos a tener acá, que son los componentes en X del vector 1. Tenemos en cuenta la magnitud o longitud, que sería 5 en este caso, y lo vamos a multiplicar por el coseno de 40 grados, que es el ángulo de inclinación que tiene este vector. Aplicamos la fórmula y nos da el resultado de 3,83, y a diferencia del primer componente en X, en el componente en Y tenemos que tener en cuenta que no se aplica el coseno, sino que se multiplica por el seno. Entonces tenemos en cuenta los mismos datos, eh, el valor o la magnitud del vector, que sería 5, lo multiplicamos por el seno del ángulo, que sería 40, y nos da un resultado de 3,21. Así obtenemos los primeros componentes del vector número 1. Para el vector número 2, aplicamos la fórmula y tenemos que la magnitud de este vector es de -7 o de 7, pero como está ubicado en el cuadrante 3, pues lo ponemos de forma negativa y lo multiplicamos por el coseno del ángulo, que en este caso es 36, para un resultado de -5,666. Ahora con el componente en Y, de igual manera lo ponemos el valor o la magnitud de forma negativa, porque están en, en el eje Y, en la parte negativa. Hacemos la operación con la multiplicación del seno del ángulo, que nos da un resultado de -4,11. Y por el último, para el tercer vector, aplicamos la misma fórmula. La magnitud del vector, que sería 2, la multiplicamos por el coseno del ángulo, que es 50 en este caso, nos da un resultado de 1,29. Y para el componente en Y, multiplicamos por -2, por lo que está en el eje Y negativo, por el seno de 50. En este caso nos da 1,53. Si miramos los resultados y los comparamos con los de la diapositiva, podemos observar que pues son los mismos o aproximados. Ahora para hallar el componente la, para hallar la coordenada del vector resultante, lo que hacemos es la sumatoria de todos esos componentes, F1, F2 y F3. Hacemos la operación y eso nos daría unas coordenadas. En el caso del componente X, nos da una coordenada de -0,55, y en el factor Y nos da un resultado de -2,43. Esa coordenada, lo que hacemos para graficar el vector, le damos el punto a GeoGebra, él no la ubica, y trazamos el vector de una vez. Ya para poder determinar el grado de inclinación, trazamos una semirrecta que pasa por el vector resultante y marcamos un punto E aproximado a donde está el vector. Con este punto lo que hacemos es trazar un segmento, y ya al tener en esto tres puntos, en este caso sería el punto E, el punto A y el punto del vector resultante, hallamos el ángulo de inclinación. Acá me faltó pues decir que esta fórmula la aplicamos para determinar la magnitud o la longitud del vector resultante. En este caso pues nos da un valor de 2,43, y si lo comparamos con la presentación nos podemos dar cuenta que es un valor aproximado a la fórmula que se aplica con Pitágoras. Y para el ángulo de inclinación lo mismo, nos da un resultado de 77,47, y en la parte de GeoGebra nos da un resultado de 77,32, que sería pues el ángulo de inclinación del vector resultante. No siendo más, pues eso sería toda la comprobación de GeoGebra. Acá tenemos aplicada la imagen con todos los componentes del plano cartesiano y sus vectores.
Y pues eso sería todo. Muchas gracias por la atención.